Hoy vamos a sumergirnos en unas fuentes sobre Haití y la verdad la primera sensación es de desconcierto total. Sí, Porque por un lado te encuentras con unas imágenes de una belleza caribeña que es que parece irreal. totalmente. Cascadas de agua turquesa, playas que son un paraíso y luego ves el patrimonio. He visto fotos del Palacio de Sanssouci, de la Ciudadela La Ferrière. Esa fortaleza en una montaña es que te deja sin palabras. Imágenes que te recuerdan por qué la llamaban la perla de las Antillas en el siglo XVIII, ¿no? Era la colonia más rica del Imperio francés y puede que del mundo. Justo, la perla de las Antillas. Pero es que luego las mismas fuentes te dan un bofetón de realidad. Uf, Y ves Puerto Príncipe hoy. Barricadas con neumáticos ardiendo, tipos con fusiles de asalto, familias enteras huyendo con lo puesto. La policía, bueno, la poca que hay, totalmente superada. la contradicción es brutal. Por eso, la idea hoy es intentar entender esa dualidad. Ir un poco más allá del titular fácil de crisis o estado fallido y buscar las raíces. Cómo un país que nace de algo tan heroico acaba así. Esa es la pregunta del millón. Casi todo el mundo conoce a Haití por sus tragedias, ¿no? El terremoto de 2010, la violencia de ahora. Pero lo que plantean estas fuentes es que hay que conectar ese presente tan duro con el pasado para entender que no es casual. Claro. De hecho, un análisis usa una frase que me pareció potentísima. Dice que Haití no es un estado fallido, es una escena del crimen. Vaya. Escena del crimen. Es una frase durísima. Mucho. Porque implica que hay víctimas, pero también culpables. Que no es mala suerte, es algo provocado. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. Si es una escena del crimen, hay que ir al principio. Y el principio, curiosamente, es uno de los momentos más luminosos de la historia. La Revolución Haitiana. Totalmente. Entre 1791 y 1804. Es que a veces no somos conscientes de lo excepcional que fue. No, No es solo que fuera la primera nación independiente de América Latina, que ya es mucho, es que fue la primera república negra del mundo, fundada por antiguos esclavos. y el único caso en toda la historia, que esto es increíble, donde una revuelta de esclavos tiene éxito, derrota a un ejército europeo y funda un estado. Y no a un ejército cualquiera, al de Napoleón Bonaparte. Exacto, que era la mayor superpotencia militar de la época. Y ahí aparecen figuras como Toussaint Louverture o Jean-Jacques Dessalines, estrategas de primer nivel. Imagínate el pánico que eso provocó en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en todas las potencias esclavistas. La idea de que los esclavos podían no solo rebelarse, sino ganar, era su peor pesadilla. Y eso aisló a Haití desde el minuto cero. Hay un detalle que lo resume todo, que lo cuentan las fuentes. Para crear la bandera, Dessalines cogió la tricolor francesa y arrancó la franja blanca del medio. Un gesto brutal. Y cosió la azul y la roja, que representaban a la población negra y a la mulata, para simbolizar la unión y la expulsión del poder blanco. Es de una potencia visual increíble. Un acto de libertad radical, de patear el tablero. Pero aquí es donde la historia da un giro terrible. Ese acto de libertad no se celebró, se castigó. Y el castigo llegó con lo que las fuentes llaman la doble deuda. Exacto. Vale, un momento. Tenemos un momento heroico, una victoria increíble. ¿Dónde se tuerce? Porque se tuerce de una forma dramática. Se tuerce en 1825. Haití llevaba ya 2 décadas de independencia, pero nadie la reconocía, estaba ahogada por un bloqueo. Entonces, Francia, la antigua metrópoli, aparece con una flota de barcos de guerra frente a Puerto Príncipe y les pone un trato sobre la mesa. Un trato. Un o lo tomas o hay una nueva invasión. Una extorsión, vamos. ¿Y la condición era? Y aquí viene lo alucinante. Francia reconocería la independencia de Haití si el país les pagaba una indemnización de 150 millones de francos de oro, que luego se bajó a 90. Bueno, una fortuna. Una fortuna, sí, pero ojo, una indemnización ¿por qué? No por daños de guerra. Era para compensar a los antiguos colonos franceses por la pérdida de sus propiedades. Un momento. Propiedades. ¿Te refieres a las plantaciones? ¿A las plantaciones? ¿Ya los esclavos? ¿Cómo? Sí. Haití tuvo que pagar por la libertad de su propia gente. Personas que se habían liberado a sí mismas luchando, ahora tenían que indemnizar a sus antiguos amos. Es que cuesta hasta procesarlo. Es una perversión total de la idea de justicia. Una fuente lo explica con una analogía que es
brutalmente clara. Sí. Dice que es como si te secuestran, consigues escapar y para que el secuestrador no te persiga, un juez te obliga a pagarle una pensión de por vida, por haber perdido a su víctima. Es exactamente eso. Y esa deuda fue el pecado original de la economía haitiana. Para el primer pago tuvieron que pedir un préstamo a bancos franceses, o sea, deuda sobre deuda. Claro. El último pago se hizo en 1947. 125 años pagando. Todo el dinero que un país nuevo necesita para construir escuelas, hospitales, carreteras, todo se iba a pagar a los descendientes de los esclavistas. Eso sentó las bases de la pobreza estructural de hoy. Es que esa debilidad económica es el caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad. No es solo el dinero, es un veneno que metes en el sistema el primer día. Exacto. Se crea un ciclo vicioso. La pobreza genera inestabilidad. La inestabilidad abre la puerta a golpes de Estado, a dictadores, a intervenciones extranjeras, como la de Estados Unidos de 1915. Y esa inestabilidad, a su vez, ahuyenta la inversión y perpetúa la pobreza. Es una trampa perfecta. Una trampa que nos lleva a épocas como la dictadura de los Duvalier, Papa Doc y Baby Doc. Casi 30 años de terror con los Tonton Macoute. Y ese ciclo nos trae, casi en línea recta, a la crisis de hoy. Con un detonante muy claro que marcan las fuentes. El magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahí es cuando el edificio, que ya no tenía cimientos, implosiona. El asesinato de Moïse creó un vacío de poder absoluto. Haití se quedó sin presidente. Y sin parlamento. Sin parlamento, porque las elecciones llevaban tiempo sin celebrarse. Llegó un punto en el que no había ni un solo cargo electo en todo el país. Ni uno. ¿Y en la práctica eso qué significa? O sea, ¿quién manda? Pues ahí está la clave. El vacío lo llenaron las bandas criminales armadas. Que ya existían, pero que aprovecharon el caos. Dieron un salto de gigante. Pasaron de controlar barrios a controlar casi toda la capital. Las cifras son abrumadoras, ¿eh? Se estima que controlan más del 80% de Puerto Príncipe. Y no es solo delincuencia. No. Es que controlan las carreteras, los puertos por donde entra la comida, el combustible. Se han convertido en un poder paralelo. O mejor dicho, en el poder real. Y las fuentes mencionan a este líder, Jimmy Cherizier, Barbecue, que ha unificado a muchas bandas. Es que da ruedas de prensa, lanza ultimátums, actúa como un actor político. Porque lo es. Él y otros tienen más poder de fuego que el gobierno. Y han creado un paraestado. Cobran impuestos, que son extorsiones, claro. Imparten justicia, deciden quién entra y quién sale de un barrio. Son el gobierno de facto. ¿Y la Policía Nacional? ¿Dónde está? Las imágenes que se ven son de agentes totalmente superados. La policía está rota, desmoralizada, superada en número y en armamento. Las bandas tienen fusiles de asalto y ellos recursos limitados. Muchos agentes han muerto, otros han desertado. Y hay corrupción, claro. Es el colapso del monopolio de la violencia, que es la definición básica de un Estado. Es un panorama desolador. Y sin embargo, volvemos a la contradicción del principio. Con todo este caos, pensarías que la cultura estaría aplastada. Y en cambio ves una vitalidad, una creatividad. Que es casi desafiante, ¿verdad? Totalmente. Ves los tap-tap, esos autobuses pintados con colores vivos que son obras de arte, o los disfraces del carnaval. ¿Cómo sobrevive esto en medio del infierno? Es que esa es la otra cara de la historia. La cultura no es un adorno, es su pilar, su herramienta de resistencia. Precisamente porque el Estado ha desaparecido, la cultura y la comunidad son las únicas estructuras que les quedan. Y en el centro de todo eso, las fuentes sitúan al vudú, que en Occidente está tan mal interpretado. Totalmente. Lejos del cliché de Hollywood de zombies y magia negra, es una religión, una cosmovisión que mezcla creencias de África con el catolicismo que les impusieron. Fue lo que los unió, ¿no? Fue el aglutinante original. A la isla llegaban esclavos que hablaban lenguas distintas, de etnias diferentes. El vudú les dio un ritual común. Fue la primera red social haitiana y una red de insurgencia. De hecho, la revolución de 1791 se lanzó desde una ceremonia vudú. O sea que el vudú es, en su esencia, un acto de resistencia. Exacto. Y esa lógica se ve en otras cosas, como un concepto que mencionan las fuentes llamado convit. Convit. Es la tradición del trabajo comunal. Si a un campesino le toca la cosecha, convoca un convit y sus vecinos le ayudan. Y luego él les ayudará a ellos.
Si hay que limpiar un canal o reparar un tejado, la comunidad se organiza. Es como si la propia comunidad se convirtiera en el ayuntamiento y los servicios sociales, todo a la vez. Has dado en el clavo. Es la resiliencia en acción. La sociedad se autoorganiza porque de arriba no puede esperar nada. Incluso lo ves en cosas modernas, como la cantidad de pequeños paneles solares en los tejados. Claro, ante la falta de una red eléctrica buscan sus propias soluciones. Es una lucha constante por la autosuficiencia y la dignidad en las peores circunstancias. Entonces, si juntamos todas las piezas, la imagen es desoladora, pero muy clara. Lo de Haití no es un fracaso inexplicable, no es que estén malditos. Es la consecuencia de una historia donde su acto de libertad fue castigado con una deuda que hipotecó su futuro para siempre. Creando un ciclo de pobreza e inestabilidad que ha sido explotado una y otra vez. Exacto. Y por eso la pregunta clave que se hace en todos los análisis serios lo cambia todo. La pregunta no es ¿por qué Haití es un país pobre? La pregunta correcta ¿es Haití un país pobre o es un país empobrecido? Uf. La diferencia es sutil, pero es... fundamental. Lo es todo. Pobre suena a mala suerte, a una condición natural. Empobrecido, en cambio, implica una acción. Implica un verbo. Que alguien le arrebató su riqueza. Que mientras Haití se empobrecía, otro se enriquecía a su costa. Y eso nos lleva de vuelta a la escena del crimen. Justo. Una reflexión potentísima. Y por si quedaba alguna duda de esa idea, las fuentes nos dejan un último episodio muy reciente que te deja helado. Un eco moderno de aquella extorsión de 1825. Tal cual. En el año 2003, el presidente de entonces, Jean-Bertrand Aristide, hizo algo inédito. Exigió formalmente a Francia la restitución de la deuda de la independencia. Vaya. Unos economistas calcularon a cuánto ascendería hoy ese dinero con intereses, y la cifra era de unos 21.000 millones de dólares. Una reclamación histórica con un peso simbólico y económico brutal. Pues bien, poco después de hacer esa reclamación, en febrero de 2004, Aristide fue derrocado en un golpe de Estado. Él mismo denunció que fue secuestrado por fuerzas estadounidenses y sacado del país. Las fuentes, prudentemente, no afirman que una cosa causara la otra. No afirman una conexión directa, pero dejan la secuencia de hechos ahí, sobre la mesa, y te invitan a hacerte una última pregunta. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue la prueba final de que Haití, 2 siglos después, sigue pagando un precio altísimo por su audaz declaración de libertad?